Bien, soy Ricardo Tet, Escuela de Murillo. Vamos a mostrar lo que es el resumen de el cableado estructurado, ¿no? El cableado estructurado viene en lo que es la capa física, ¿no? Donde tenemos que trabajar con las normas para el cableado estructurado, ¿no? Capa física tomando en cuenta lo que sería nuestro modelo de referencia OSI, ¿no? Recordamos en el modelo de referencia OSI, nosotros tendríamos 7 capas, donde la primera capa es justamente la capa física, ¿no? Donde vamos a normalizar desde lo que es el conector hasta el tipo de medio de transmisión, ¿no? En lo que es la normalización para la parte de cableado, existe la ANSI, la IA, la TIA, que son organizaciones que inicialmente han presentado esto en los Estados Unidos, pero que ha sido tomado en cuenta ya a nivel mundial, ¿no? Entonces, el cableado estructurado en este caso maneja unidades funcionales respectivamente, ¿no? Entre ellas podemos notar, por ejemplo, en este esquema de edificio, tenemos, por ejemplo, lo que sería el punto de trabajo. El punto de trabajo deberíamos tenerlo cada 4 metros cuadrados mínimamente. Lo que es el cableado horizontal, que va a llegar a un distribuidor primario de piso, un rack, ¿no? O también conocido como cableado de armario. Luego tendríamos el cableado backbone o el cableado de la central, ¿no? Que va a interconectar los distintos armarios o racks. Tendríamos lo que sería el data center o el centro de datos, que tiene también su propia cableado de datos y tiene, bueno, normalización específica, ¿no? Dependiendo del tipo de data center, ¿no? Se puede ver desde un nivel básico hasta un nivel tier 5 que no se tiene ni en bancos aquí en Bolivia en algún caso, ¿no? En el punto 6 tenemos lo que sería el armado de entrada al edificio, también conocido como entrada de facilidades. Y este verde que tenemos son las líneas de acometida, que generalmente vienen a ser, por ejemplo, lo que es el cableado de red de internet, lo que es fibra óptica, DSL, etcétera, lo que es líneas telefónicas, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a poder tener una clasificación, ¿no? Aquí tenemos el data center, por ejemplo, lo que sería un armario, ¿no? O rack en inglés. Y cada uno de estos va a tener su propio cableado, ¿no? Dentro del rack vamos a tener una serie de paneles, conocidos también como patch panels, lo que tendríamos el tipo de conexión en estos patch panels a los switch, hubs, modems y otros dispositivos, se llaman patch cords. Y tenemos el cableado como tal que va a llevar a estos paneles de conexión. En el punto de trabajo, mínimamente tendríamos que tener un punto de voz y datos, lo que sería el punto de alimentación y por lo menos por sala un lugar de acceso de video, ¿no? Estos puntos de trabajo deberíamos decir, repito una vez más, que tengan cada 4 metros cuadrados mínimamente. ¿No? En lo que se refiere al diseño, tendríamos que elegir un punto donde va a estar el distribuidor o armario y desde ahí calcular dónde va a llegar de acuerdo a la distribución, ¿no? de los distintos puntos, ¿no? de trabajo, de tal manera que podamos llegar allí, ¿no? Discerniendo cuál sería el mejor trayecto para poder llegar a dichos puntos, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a pasar nuestro cable? ¿Qué longitud va a tener? Si va a ser por cableado de piso, cableado
techo, ¿no? Si vamos a tener, por ejemplo, un punto de distribución en un punto específico, por ejemplo, acceso Wi-Fi, etcétera, ¿no? Y esto tiene que estar identificado. Aquí tenemos otro par de diseños, por ejemplo, son diseños a mano alzada rápidos, ¿no? Aquí está. Aquí tenemos otro diseño, por ejemplo, ¿no? Esta es otra oficina. En este caso podemos identificar, por ejemplo, puntos Wi-Fi, puntos de video, ¿no? Aquí tendríamos también lo que es, por ejemplo, otro diseñito, donde tenemos un centro con puntos dobles, ¿no? En estas estaciones de trabajo. Tenemos un punto de datos sobre la mesa de trabajo y lo que sería, por ejemplo, punto Wi-Fi, ¿no? Entonces, simplemente nosotros identificamos los que son los puntos Wi-Fi, ¿no? Y podemos tener uno o varios puntos de este estilo, tomando en cuenta que, por ejemplo, en esta sala de descanso, que por el tamaño podríamos todas estas oficinas tener un solo punto de trabajo, pero lo estamos colocando en una sala de descanso, en un rack distinto para que se pueda acceder a Internet, pero no, por ejemplo, a la red principal. Esa sería la razón de tener dos puntos Wi-Fi en un lugar tan pequeño, por ejemplo, en este caso. En lo que se trabaja en maquetas virtuales, se trabaja en el estilo de desarrollo de nuestro país. De este estilo, donde las maquetas virtuales, bueno, van a mostrar ya una experiencia más, más real, digamos. Esto lo suele hacer directamente un arquitecto. En el caso de la parte técnica, se puede utilizar tranquilamente lo que son manejos con Google SketchUp, por ejemplo, y trabajar con maquetas de este estilo, así de simple, ¿no? Que nos den obviamente elevaciones, etcétera, y bueno, en algún momento una idea de cómo está construido el edificio y en el caso del cableado, por dónde va a pasar el mismo. Sí, entonces, eso a lo que se respecta al cableado estructurado.